¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo y hermano en Cristo Jorge Virués desde la cabina de Quirios, el centro de la radio de la Arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, México. En los controles de video me acompaña mi amiga y hermana en Cristo, Nayeli García. El día de hoy en el programa La Entrevista, el contador Jaime Alejandro Coca Rodríguez y el licenciado Pedro Cuevas Gómez van a entrevistar al licenciado José Antonio Rosas Amor, director internacional de Academia de Líderes Católicos. Escuchemos de qué se trata este tema. Bienvenidos. Bueno, pues antes que nada, José Antonio, bienvenido aquí a Jalapa, a esta ciudad, la ciudad de San Rafael Guízar y Valencia. Te recibimos con mucho aprecio y con mucho cariño, y bienvenido a Quirios, el centro de la radio. Muchísimas gracias, Jaime, por la invitación. También quiero agradecerle a Jorge, que nos ha abierto las puertas para poder estar el día de hoy, y muy contentos y emocionados que esta obra de la Iglesia, la Academia de Líderes Católicos, respaldada por el Papa, con presencia en 14 países de América, Europa, llegue a la diócesis de un santo obispo, como es la diócesis o la arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, encabezada por Monseñor Patrón Wong. Bueno, pues muy contentos de que la Academia de Líderes Católicos pronto inicie actividades en la arquidiócesis de Jalapa. Muchas gracias, José Antonio. Y empecemos un poco platícanos qué entendemos por la Academia de Líderes Católicos, dónde inicia, cuál es su misión y cómo Dios te interpela para esta obra. La Academia de Líderes Católicos es un centro de formación internacional de doctrina social de la Iglesia. Estamos buscando a laicos, hombres, mujeres de todas las edades, pero especialmente jóvenes, adolescentes, estudiantes, universitarios. Si los que nos están escuchando, algunos de los que nos escuchan en la radio, tienen inquietudes de vivir su fe, el evangelio en la vida como laico, como casado, como estudiante, en la empresa, en la universidad, este es su espacio. La Academia de Líderes Católicos es un centro de formación que le da herramientas a los laicos para vivir su fe en medio del mundo. Queremos, aspiramos, deseamos formar hombres y mujeres de iglesia que trabajan en el corazón del mundo, y hombres y mujeres del mundo desde el corazón de la iglesia. Seguramente también nos están escuchando algún padre, algún abuelito. Por favor, si ustedes tienen hijos, sobrinos, nietos, a los cuales quieren ayudarles en su formación, no solo como católicos, sino como católicos que quieren vivir su fe en el espacio público, esta es la oferta, la propuesta que hacemos. La Academia de Líderes Católicos se funda en Santiago de Chile en el año 2006, inicia. Como les decía yo, su foco es formar líderes de todas las edades para que vivan su fe en la vida pública, en el mundo. Actualmente estamos presentes en 14 países. Aquí en México, la Academia está presente en la Arquidiócesis de la Ciudad de México, en Tlalnepantla, Teotihuacán, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Puebla, y ahora en Jalapa. ¿Qué es lo que hace esta academia? Va a estar ofreciendo cursos de formación desde un día, mediodía, de todo el año, de varios meses, de varias semanas. ¿Qué estudiamos en la Academia de Líderes Católicos? Bueno, el Papa nos lo ha fijado. Tenemos 3 ejes de formación. Formamos mente, corazón y manos. Significa que los participantes de estos cursos van a formar su mente para descubrir la verdad. Estudiamos asignaturas como quién es Cristo, qué es la Iglesia, nociones de antropología cristiana, desafíos bioéticos, el aborto, la eutanasia, la clonación, el génoma, y también desafíos sociales, políticos, económicos, los partidos políticos, ecología integral, Fratelli Tutti. Formamos la mente, pero también formamos el corazón para que los jóvenes que pasan por la academia puedan descubrir la belleza, en especialmente de los más pobres. ¿Cómo formamos el corazón? Bueno, los alumnos de esta academia van a poder conversar, dialogar con grandes liderazgos de la vida pública, católicos que viven su fe en las Fuerzas Armadas,
militares, católicos que son militares, católicos que viven su fe en el mundo empresarial. Van a tener como profesores desde el presidente de la Unión Internacional de Empresarios Católicos en América Latina, fundadores de grandes empresas, pero también van a tener clases de católicos que viven su fe en la vida política, en la televisión, periodistas. Por ejemplo, uno de los profesores de nuestra academia es Jorge Zarza, ese periodista de TV Azteca, pero también es profesora de nuestra academia Julieta Lujambio, periodista de Televisa. Y lo mismo aquí hacen clases católicos ejemplares en los distintos partidos políticos, en el deporte también, en certámenes de belleza. Por ejemplo, es algo muy bonito, la ex Miss Panamá, que fue candidata a Miss Universo, es una mujer profundamente cristiana que defiende la vida y que es muy católica y que es parte de este cuerpo docente, y van a formarse en las manos. Porque un buen líder no solamente tiene que saber descubrir la verdad, apreciar la belleza de los más pobres, sino también tiene que aprender a hacer el bien bien hecho. Y para eso, en esta academia van a recibir talleres de negociación, oratoria, debate, inteligencia emocional, cómo dirigir un trabajo en equipo. Y todo esto, además, con el respaldo de instituciones educativas y universitarias, que son quienes certifican los programas de formación. Oye, José Antonio, y me ha llamado mucho la atención de lo que has comentado, porque recientemente, platicando con Monseñor Jorge Carlos, él decía, yo platicaba con él que la doctrina social de la Iglesia es poco conocida por los laicos. Parece ser que los grupos católicos, parroquiales, nuestro universo son las parroquias, y cuando salimos al mundo nos olvidamos que la doctrina social del magisterio de los papas nos enseña a vivir en el mundo esos valores, esos principios. Y cuando tú hablas de empresarios, cuando tú hablas de deportistas, cuando tú hablas de política, es posible vivir profundamente la fe cristiana. ¿Qué se necesita? Y cómo la academia, ya nos platicabas, pero cómo se hace este proceso, déjame decirlo así, de conversión en la vida diaria para poder profundizar en un mundo en donde aparentemente hablar de Dios en el mundo es cada día más complicado. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Pues Jaime, con todo gusto, ahorita platicamos lo que proponemos en la academia, pero yo creo que esta pregunta está como anillo al dedo a Pedro Cuevas, porque él es un laico, ha trabajado mucho viviendo su fe en el ámbito laical. ¿Cómo lo ves tú, Pedro? Bueno, definitivamente las cosas que valen la pena cuestan. De acuerdo a la pregunta que hizo nuestro estimado Jaime, pues sí se antoja algo complicado, sobre todo en nuestra realidad, pero también hay otra realidad que es muy grande, la presencia del Señor cuando se hacen las cosas desde la fe. Se tiene muchos resultados, muchos testimonios, ha habido muchos testimonios en el sentido de cuando le apostamos, ¿verdad?, a hacer las cosas de acuerdo a nuestro Señor. Nosotros ponemos nada más, ¿cómo dices tú que, Jaime, dinoslo? Lo mucho poco, y el Señor pone lo mucho poco que tenemos, y el Señor pone lo demás. Por ejemplo, tengo la bendición, entre otras humildes servicios que tengo, dar catecismo para adultos, ¿no? Entonces llegan totalmente a veces de cero, y ahí es donde se manifiesta el Señor, viendo lo poco que tienen, ¿verdad? Y el Señor que va marcando la pauta y todo esto, pues se van viendo testimonios. Para nosotros, humanamente hablando, sí sería muy difícil, sería complicado pensar en resultados y todo, pero yo te escuchaba en la mañana y me quedé impresionado. Por ejemplo, José Antonio, si nos quieres compartir, por ejemplo, las estadísticas que tienen hoy en Chile, por ejemplo, al ver, por ejemplo, esas graduaciones de cuántos jóvenes, compártenos, y eso va a reforzar la pregunta que nos hacía Jaime, de ver que sí es posible lograr, teniendo fe, teniendo entusiasmo, y sobre todo aquí en la arquidiócesis, con el apoyo y la bendición de nuestro señor arzobispo, que ya dio el sí para poder realizar esto. Compártenos. Y Pedro, tú usaste una palabra bien importante, hablaste de testimonios. O sea, la única forma de decir que esto es posible, pues no es con lo que uno escribe, ¿no? Dicen que el plan aguanta todo, o la hoja aguanta todo. Yo en la hoja puedo decir que soy el rey de Roma, teóricamente, pero lo que al final nos convence, como decía el dicho popular, obras son amores, son amores, no buenas razones. Uh-huh. Entonces, al final lo que nos convence es el testimonio. Entonces, busquemos un poquito a ver en los últimos 100 años si es posible ser santo en medio del mundo y en la vida laical.
San Juan Pablo II se preocupó especialmente por eso. El Papa Juan Pablo II le pidió al cardenal que estaba encargado de la causa de los santos, que es ese cardenal que se encarga de, pues, estar recibiendo aquellas propuestas de gente que pensamos que está en los altares e investigarlo, ¿no? Y después de un proceso muy largo, la Iglesia va declarando siervos de Dios, venerable, beato, y hasta que finalmente canonizan a alguien, ¿no? Bueno, Juan Pablo II, si no me equivoco, era un cardenal brasileño, le dijo, yo le voy a pedir que especialmente quiero que busque si tuvimos santos laicos en los últimos 100 años. Porque en la mentalidad en la Iglesia antes es que si yo quería ser santo, pues me tenía que ir de cura, de monja, ¿sí? De religiosa. Y de hecho hay historias bonitas, extraordinarias de esa época. Ustedes seguramente habrán leído el libro de La familia que alcanzó a Cristo. Es la historia de la familia de San Bernardo de Claraval. Se lo recomiendo, es una novela bellísima. Y ahí retrata que no solo fue San Bernardo el santo, la mamá, el papá, los hermanos, las hermanas. Nos pone a leer un poquito más. Un hermano, por ejemplo, estaba casado y en el momento en que se convierte, deja a su esposa. Su esposa se va al convento y él se va al monasterio. Bueno, en esa época se pensaba que la santidad así perfecta era renunciar al mundo. Y Juan Pablo II, con toda claridad, y el Concilio Vaticano II de ahí viene, lo reafirmó, dijo, no, para ser santo, y es igualmente santo importante un santo laico que un santo religioso. Entonces le dijo al cardenal, quiero que investigue. Y entonces lo que Juan Pablo II nos regaló fue que descubrieron una cantidad, centenares de laicos que los proclamaron como santos, beatos o venerables. Y hoy siguen muchos procesos corriendo. Voy a contar algunos. Se puede ser un arquitecto de primer nivel, famosísimo, con obras internacionales y ser santo. Sí, Antonio Gaudí. Antonio Gaudí es el gran creador de la catedral que se llama la Sagrada Familia, que no ha terminado de construirse, pero los planos son impresionantes para los que son arquitectos. Y los que estudian arquitectura saben que uno va a Barcelona a ver las grandes creaciones. Hay un parque público que hizo Gaudí que se llama el Parque Güell. Impresionante. Pero era un hombre de misa diaria. Era un hombre de una profunda fe cristiana que al final sus últimos años los consagró exclusivamente para hacer la catedral de la Sagrada Familia, que uno empieza a ver su arte y resulta que ahí hay una explicación teológica, porque te explica que mira, son 3 puntas de la Santísima Trinidad y esto simboliza a los apóstoles y las virtudes cristianas. Un santo que es arquitecto. Oye, ¿se puede ser santo y ser un cirujano, médico, un genetista, un estudioso en el laboratorio? Bueno, el hombre que fue candidato a premio Nobel, porque descubrió el genoma a partir del cual se genera el síndrome de Down, y además de eso, no le dieron el premio Nobel porque él nunca quiso apoyar el aborto, es candidato a santo, se llama el doctor Jérôme Lejeune, que era un hombre de tanto prestigio internacional que cuando Juan Pablo II se le ocurrió crear la Pontificia Academia de la Vida para estudiar los temas bioéticos, le pidió a este señor ser el presidente fundador de la Pontificia Academia para la Vida. Está en proceso de beatificación. Oye, una doctora, de las primeras mujeres doctoras de Italia, cuando se titula en la foto, estoy hablando Italia, siglo XX, primera mitad del siglo XX. Cuando sale en la foto, puros hombres, y ella era la única mujer. Montañista, consultaba a niños. Era mamá de varios niños, se embaraza por 4ª o 5ª ocasión, el embarazo es de alto riesgo, y el médico le dice, tengo que optar, o es la vida de usted, o es la vida de su hijo. Y Gianna Beretta, que así se llama, dijo, ninguna de las dos, no se puede elegir entre uno y otro. Y entonces tiene a su bebé y días después muere. El bebé al cual ella da luz hoy es sacerdote. Y ese hijo que es sacerdote, junto con su papá, con el esposo de esta mujer,
asisten a la ceremonia de beatificación de Yana Beretta. ¿Se imaginan qué emocionante es ver que ponen en los altares a tu mamá o a tu esposa? Wow. La santidad es posible. Incluso hay procesos preciosos en donde se han canonizado a matrimonios que fueron santos como matrimonios. Porque, por ejemplo, los papás de San Bernardo están canonizados, pero fueron procesos independientes. No, aquí hay un matrimonio que se llama los Cualtrame Beltrache. Y entonces, desde el estudio de la investigación que hizo la iglesia fue si ellos podían haber sido santos, pero santificarse desde el matrimonio, juntos. No es que uno es santo y el otro no, juntos llegar al altar. Uh-huh. Y el proceso resultó positivo y es el primer matrimonio en los altares como matrimonio. Y ya terminó. Uno dirá, ya no puede haber santo montañista, santo cirujana, santo arquitecto. Pues políticos, hay políticos santos. Lo digo así bajito, porque uno diría, hasta políticos, sí, hasta políticos, no lo puedo creer. Bueno, y no hablo de Tomás Moro, que es una historia muy bonita de hace siglos, no, estoy hablando de políticos de hace 20, 30 años, de saco y corbata, políticos de campaña política, de ganar elecciones. El proceso hoy día más avanzado, que está así de culminar el proceso, es Giorgio La Pira. Fue alcalde de Florencia en los años 70, fue viceministro del Trabajo a nivel nacional, fue diputado constituyente, hacen una nueva constitución en Italia y entonces hace una asamblea constituyente y gana la elección como diputado constituyente y su último periodo fue alcalde de Florencia. Él ya es venerable y siervo de Dios, su proceso de beatificación es el que está terminando. Cuando él murió, al funeral, nunca se casó. Siendo alcalde de Florencia, vivía en el monasterio, en el mismo monasterio donde vivió un monje muy, muy famoso, Savonarola, pero vivía en un monasterio. Era un alcalde famoso porque su sueldo nunca le alcanzaba a llegar a final de mes, porque se lo regalaba todo a los pobres. Un alcalde que iba todos los días a la misa de la Catedral de Florencia. Entonces ya todos los mendigos sabían que a la misa de las 8 tenían que esperar afuera, que estaba el alcalde, y esperando para pedirle dinero. Y ya tenía un sentido el alcalde de reconocer quién verdaderamente lo necesitaba y quién no. Cuando él muere, y van muchos a su funeral, uno de los que va a su funeral fue el secretario general del Partido Comunista Ruso, Mikhail Gorbachev, el premier del Kremlin, el jefe de Estado de la Unión Soviética. Y entonces da un discurso Gorbachev y textual dice, yo vengo acá porque siempre que traté a La Pira, siempre me transmitió una gran paz espiritual. Está en procesos de beatificación. Entonces, ¿qué quiero decir? La fuerza, o sea, uno puede decir muchas palabras y que en la academia vamos a formar muchas cosas, pero la fuerza del testimonio nos calla. Hay santos para todo. Incluso, no sé si ustedes sabían, hay una historia extraordinaria, no sé si conocen la vida de Jacques Fesch. No, yo no. Jacques Fesch es un santo criminal. ¿Cómo es eso? Búsquenlo en internet, los que nos están escuchando, porque está canonizado. Fue un joven francés, de una familia cristiana, joven bueno, pero pues empezó a tener los excesos. En parte por rebeldía con su papá, que era muy duro. Y entonces, en una noche, en un día, en esos excesos, asalta a un hombre. Y entonces, cuando asalta al hombre, viniendo de una familia bien, asalta al hombre y lo empieza a perseguir un policía. Y entonces se enfrenta con el policía y mata al policía. Lo meten a la cárcel. Y la sentencia de él es de los últimos presos franceses a la sentencia de muerte. No me acuerdo si era la horca o en esa época en Francia, estoy hablando siglo XX. Pero entonces de la sentencia a cumplir la sentencia creo que fueron 3 años o 2 años. En esos procesos de 3 años, 2 años sufre una conversión brutal. Se convierte, pide perdón a los familiares de quien había asesinado, se vuelve un foco espiritual en la cárcel, que nota al pie, el que le presenta, el que le lleva la Biblia en la cárcel,
era un policía homosexual, que es el que le abre la puerta a Jesús para que se cuele Jesús en la cárcel. Y es beato, Jacques Fesch. Entonces la vida de la iglesia es así, ¿no? Pues Jesucristo llamó a 12 miserables, uno lo traicionó, pero los otros 11, había uno que andaba con el cuchillo bajo el cinto, ya lo de San Pedro, que cuando apresan a Cristo, la reacción de Pedro es que le corta la oreja a Malco, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿qué caramba hacía Pedro con un cuchillo ahí bajo el brazo, bajo el cinto? Ese era Pedro. Y llamó también a un cobrador de impuestos que realmente era un miserable Matías, robándole dinero a sus hermanos judíos para dárselo a los romanos y denunciando incluso a los judíos por no ser fieles a los romanos. Dios llama a pecadores. Claro que al final la decisión de vida de esos pecadores fue seguir a Jesús más allá de sus limitaciones. Entonces, claro que la santidad es posible en la vida laical, en medio del mundo, y hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres cristianos que muestren el rostro de Cristo en el entrecruce de caminos. Y en ese sentido, nuestra academia, no vamos a decir que somos los únicos, los mejores, no. Simplemente hacemos un esfuerzo sencillo, modesto, pero eso de animar, acompañar a vivir la fe en medio del mundo. No, es extraordinario. Cuando uno toma estas reflexiones que tú nos platicas, vemos que cualquiera, por muchas limitaciones, poniendo nuestro poco y transformado a través del Señor, podemos ir construyendo el reino en esta tierra que está tan necesitado. Dios nos interpela a este proceso definitivo de crear para Dios una sociedad mejor, un mundo mejor a través de nuestras aptitudes, capacidades y también a pesar de nuestras limitaciones y de nuestros pecados. Cuéntanos, algo que me ha llamado mucho la atención ahora que conoció la academia es todo lo que es el soporte que tiene la academia, empezando por el Papa. Platícanos un poco de esa experiencia que tuvieron en el 19, en donde el Papa de alguna manera bendice a la academia para hacer este esfuerzo de transformación. Eso es algo que quisiera que nos platicas. Y lo otro es este proceso, cuando habla la academia, de la misión de la academia, que es formar líderes con profunda vocación cristiana para transformar el mundo político, económico y social. ¿Cómo se alinea con el magisterio del Papa Francisco esta iniciativa y esta tarea de la Academia de Líderes Católicos? Pues lo primero, Jaime, gracias por la pregunta. La academia nace en Chile y después de muchos años la academia empieza a hacer programas de formación fuera de Chile y llega un punto en que un día nos invita la Pontificia Comisión para América Latina, que es el órgano del Vaticano encargado de la relación con la Iglesia en este continente, a hacer un programa de formación juntos. Academia de Líderes, Pontificia Comisión para América Latina, para los 30 mejores exalumnos en ese momento. Hacemos un programa de formación de 2 semanas, donde pudimos estar con el padre Spadoaro, con Andrea Tornielli, con lo mejor de lo mejor que había, con varios cardenales. El penúltimo día nos recibe el cardenal Pietro Parolin, que ya era secretario de Estado Vaticano, en la Secretaría de Estado. Le encantó el proyecto de la academia y nos dio una clase de 3 horas, dialogando con los muchachos, animándonos a que tenemos que consolidar el trabajo que se está haciendo de formación. Y al día siguiente el Papa nos da una audiencia pública. Y en la audiencia pública, que la pueden consultar en internet, el Papa pues nos da claves del católico en la vida política. El Papa dice, un católico en política tiene que partir del encuentro personal con Jesús. Dice en ese encuentro el Papa, hay 3 ámbitos de trabajo muy importantes: la mujer, los jóvenes y los más pobres. En ese mismo encuentro el Papa nos anima a vivir la amistad dentro de la vida política. Nos dice, no quiero un partido católico, no quiero un partido de los católicos, quiero que haya católicos en todas las opciones políticas. Y ya al final el Papa dice, me alegra que exista la Academia de Líderes Católicos y deseo que la experiencia de la Academia se expanda por toda América Latina. Y las 3 características que destaca el Papa dice, que sean fieles al Evangelio, que estén en comunión con sus pastores y que sean plurales
política, socialmente. Y ahí, pues, o nada más, no crean que habló muchísimo. Yo he hablado más de lo que el Papa nos dedicó a nosotros. Fueron 2 rengloncitos, pero que para nosotros, pues, nos encantó, nos animó. Para nosotros fue una misión. O sea, el Papa nos dijo, muy bien, y ojalá se expandan por todo el continente. Y pues, como dice el dicho mexicano, el Papa dijo rana y nosotros saltamos. Así que pues nos hemos dedicado a que esta obra se expanda por todo el continente. En este camino pues gozamos del respaldo y de la guía de varios cardenales. En nuestro Consejo Directivo Internacional, que es la máxima órgano de gobierno de la Academia, hay 3 cardenales: el cardenal Carlos Aguirre Retes, arzobispo primado de México; el cardenal Cristo Pierre, nuncio apostólico en los Estados Unidos; y el cardenal Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid, más otros cardenales que apoyan los distintos programas que se hacen aquí en las diócesis. Aquí en México, el presidente de la Academia a nivel nacional es Monseñor Jorge Cuapio, presidente nacional de la Pastoral Juvenil, y cuando constituimos jurídicamente la Academia aquí en México, porque se tiene que constituir en cada país, pues nos sentimos súper honrados que aceptó firmar como fundador de la Academia Mexicana de Líderes Católicos Monseñor Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Entonces, pues esta academia quiere ser y trata de ser la Academia de Líderes del Papa, la Academia de Líderes de la Iglesia, de los obispos. Puede haber muchas escuelas de liderazgo. Los que nos están escuchando seguramente los habrán invitado a una escuela de líderes pro vida, una escuela de líderes humanistas, una escuela de líderes por la paz, o escuela de líderes hasta de partidos políticos. Todas son muy buenas, muy legítimas, pero lo que les queremos invitar acá, si ustedes quieren entrar a una escuela de liderazgo siguiendo lo que el Papa invita y anima, con la dirección hacia donde está apuntando el Papa, que no es la guerra cultural, sino el paradigma que el Papa nos está invitando no es el de un cruzado de guerra cultural. Lo que el Papa nos ha pedido y lo que trae la Academia es el paradigma del buen samaritano. El Papa Francisco, la última encíclica política que escribió de carácter político se llama Fratelli Tutti. Y en esa encíclica que se la dedicó a los políticos, a hablar de la política, no destina una sola palabra, o sea, 0 a hablar de la guerra cultural, 0 a hablar del comunismo. Lo que el Papa dice ahí, que es el drama de la época que hoy vivimos, es que en la vida pública hay mucha gente que está cayendo en el camino, que ha sido asaltada, los rostros de sufrimiento, por la exclusión, por la pobreza, por la indigencia, porque se es indígena, porque tienes otro color de piel. Hay mucha gente que está siendo excluida de la vida social porque piensa diferente. La polarización. Nos dejamos de ver como hermanos en la misma mesa familiar y nos empezamos a ver como amigos o enemigos. Y en eso, el Papa lo que nos dijo, tenemos que recuperar el mensaje del Evangelio, de la parábola del buen samaritano. Gente que se conmueva con el corazón y tienda la mano al que ha caído del camino y lo volvamos a poner caminando en este camino junto a nosotros. A eso es lo que estamos trabajando. Ese es el camino y la dirección de liderazgo que nosotros queremos formar. Ahorita que hablas de el camino de liderazgo que la Academia busca, ¿cómo entender entonces, con todos estos ejemplos que has puesto de las diferentes escuelas de liderazgo, cómo entender el liderazgo en la Academia de Líderes Católicos? ¿Cómo se comprende el concepto de liderazgo? A nosotros la Iglesia nos ha enseñado que, como dijo nuestro Señor, el que quiera ser el primero, que sea el último. Entonces, ¿cómo se explica la misión, la función, la capacidad, las habilidades del liderazgo católico, como propone la Academia? Pues mira, la primera definición, para nosotros el líder, postdata o subtítulo, es el servidor. ¿Sí? Uh-huh. El líder es el que sirve. Uh-huh. Lo que queremos formar es servidores. Muy bien. Ahora, en el mundo en que vivimos, la gente, el concepto que entiende es liderazgo, pero hay muchas formas de entender. Entonces, primero partamos por qué es el líder. ¿Cuál es la esencia del liderazgo? La esencia del liderazgo no está en el conocimiento. La esencia del liderazgo no está en necesariamente un carisma de personalidad o en la oratoria. Esas son herramientas de liderazgo. La esencia del liderazgo es la influencia. O sea, una persona es líder cuando influye en otros.
Yo puedo saberme muy bien toda la Constitución mexicana, pero no me hace líder. Me hace líder cuando yo soy capaz de influir a otro en lo que yo creo. Ojo, el liderazgo así como tal es neutral. Yo puedo portarme muy bien, ser súper coherente, pero si yo no convenzo a nadie, no soy líder. El líder es el que puede influir a los demás y los influye por convencimiento. No obliga. Yo en mi trabajo hago las cosas porque si no lo hago, pues mi jefe no me paga. El liderazgo no se mueve por el poder. El liderazgo se mueve por la autoridad. Yo sigo al que tiene influencia en mí porque confío en él. Bueno, entonces el liderazgo es influencia. Ahora, ¿todos los líderes son buenos? No. No es lo mismo Adolfo Hitler que Mahatma Gandhi. Los dos fueron líderes. Los dos influyeron en millones de personas. La diferencia entre Gandhi y Adolfo Hitler es valores. ¿Sí? Adolfo Hitler lideraba, influía a los demás para dañar a las personas. Mahatma Gandhi para servir a las personas. Siguiente nivel. Entonces, ¿es lo mismo un líder de valores, un líder positivo que un líder católico? No es lo mismo Mahatma Gandhi que San Juan Pablo II. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si ambos trabajan por el bien, por los valores. Es que los católicos, nosotros no trabajamos por valores. Coincidimos con gente que defiende los valores, pero lo que a nosotros nos mueve no son valores. Eso es la diferencia con Gandhi. Gandhi daba la vida por valores positivos. Era su fundamento de liderazgo. El católico quiere servir a los demás, no por un valor, ni por un ideal, por más ideal bonito que sea. Voy a entregar la vida para que los pobres desaparezcan de México. Ese es un ideal. Nada más que los ideales no te abrazan. Los ideales no lloran contigo. Cuando tú llegas en la noche después de haber conquistado tu más grande ideal, ser el hombre más rico del mundo, haber desaparecido la pobreza, haber salvado a 1000 animalitos, o incluso lograr detener el aborto en México, que es un ideal. Cuando tú llegas a tu cama, si tú estás solo y nadie te quiere, estás profundamente solo. Entonces la diferencia es que el católico no lo mueve un ideal, lo mueve una persona. Tenemos una relación de amor, de amistad, de cariño con una persona. ¿Por qué Cristo no es un ideal? Cristo no es un valor. Cristo no es valores. Cristo es una persona concreta con la cual yo platico, yo hablo, yo me peleo, me quejo, no te entiendo, Señor, ¿por qué permites que se me muera alguien que yo quiero? Con el cual hay una relación de libertad. Y de repente, pues yo le dejo de hablar a mi amigo, por ingrato, por lo que quieras, pero una relación viva. En esa relación viva me sorprende. Es que yo pensaba, Señor, que todos los buenos estábamos en la parroquia A, y de repente el Señor me sorprende y resulta que hay gente buena por donde yo había excluido, y me habla Dios a través de un pobre, de un indigente, o incluso de alguien a quien yo había combatido. Entonces, el liderazgo católico se funda, a diferencia del liderazgo de valores, en una relación personal, viva con Jesús. Ahora, ese liderazgo católico, para definirlo, ¿cómo se funda? Desde el servicio. O sea, el líder católico es la persona que es capaz de influir a los demás desde el servicio, pero después de haber tenido un encuentro personal con Jesús. Y ahí me paro yo con esto último, Jaime. El Papa Francisco, en la encíclica Evangelii Gaudium, la primera encíclica que escribe, el Papa le pone un subtítulo, en un capítulo dice, Cristo nos primerea. Cristo, esa palabrita, como muchas otras, pues han sido inventos de Francisco. Y se nos primerea, ¿por qué? Porque nosotros estamos en la iglesia, no porque seamos muy buenos, nos agarramos el cinturón y dijimos, vamos a ser coherentes. No, estamos en la iglesia porque Jesús nos amó primero, nos primereó. A pesar de que éramos infieles, desobedientes, pecadores, miserables, nos portábamos mal y nos seguimos portando mal. Y sin embargo Dios nos perdona, nos abraza,
nos ama. Entonces, cuando tú te sientes amado, es más fácil amar a los demás. Y entonces el liderazgo católico no parte por la fuerza de voluntad de voy a servir y sacrificarme por alguien. El liderazgo católico parte primero por la gran sorpresa de que Dios es una persona que se mete en mi vida y me ama. Y entonces cuando yo experimento ese amor, quiero empezar a servir a los demás. Y sirviendo a los demás, gano influencia en ellos. Y ahí se construye el liderazgo católico. Es maravillosa en ese sentido la propuesta de la academia. Me entusiasma, me motiva, me genera un agradecimiento a Dios que hoy la academia esté ya en tantos países, que ha sido un proceso que se expanda, que despierte la esperanza, porque la academia, como tú lo explicas y como yo he tenido oportunidad de conocerla, es un sentido en donde hay futuro para Cristo en nuestro día a día, a pesar de todos los problemas y las circunstancias que estamos enfrentando en el día a día. Ahora, sobre este concepto, es complicado, es imposible extender el pensamiento de la academia, el magisterio del Papa Francisco como está planteado, entre los profesionales, entre los políticos ya en activo, entre los empresarios. Hago también un paréntesis, José Antonio habló mucho de políticos, montañistas que son hoy beatos. Bueno, yo quiero mencionar nada más a un empresario argentino, paisano del Papa, que es venerable hoy, que es Enrique Shaw, que como dice, bueno, yo que me desenvuelvo en el ámbito empresarial, por eso lo recordé, que era un empresario rico, pero santo. Entonces, también así como decíamos, bueno, es que también los políticos, no, también los empresarios se pueden santificar. Pero entonces, ahora yo he visto que la academia tiene programas muy especializados, no solamente para jóvenes, sino también para profesionales en diferentes ámbitos, educación, bioética, líderes populares, que también ya se aplica para quienes hoy están ejerciendo, los políticos, como el programa del Bicentenario del 2020 que para México promovió la academia. También hay esperanza para eso. ¿Cómo la academia motiva, impulsa, despierta en un país como México que está tan polarizado? ¿Cuál ha sido tu experiencia, no solamente para jóvenes y universitarios, sino también para esos sectores que ya hoy en día están ejerciendo una responsabilidad política, empresarial, social? ¿Cuál ves tú que sea la respuesta en México y bueno, en todos los lugares donde tiene presencia la academia? Pues efectivamente la academia ofrece programas de formación y los invitamos a que se metan a la página web de la academia, www.liderescatólicos.net. Tenemos un canal de YouTube que se llama www.youtube.com/Líderes Católicos. Ahí van a encontrar más de 400 conferencias de todos los cursos que se han dado. Tenemos cada año, por ejemplo, un seminario internacional de bioética de un mes, semana a semana clases virtuales. Cada año tenemos un seminario de ecología integral. Tenemos un seminario sobre la mujer y los feminismos. Vamos a tener un diplomado ahora sobre desarrollo humano integral, sostenible y solidario. Tenemos seminarios sobre pensamiento político. Tenemos una escuela internacional de líderes populares. Entonces, tenemos toda esa oferta que ponemos a disposición ya de lo que está. Y aquí, en Dios mediante, en Veracruz, en Jalapa, con el inicio de la Escuela de Líderes de Jalapa, pues no solamente vamos a tener programas para chicos de prepa, de parroquias, jóvenes. Dios mediante, poco a poco vamos a ir ofreciendo más temáticas. Y no es porque la academia sea muy buena, sino lo único que estamos haciendo al final es difundir las enseñanzas de la iglesia. Yo hace unos años, en Chile, de donde yo viví 20 años, se quiso crear una nueva constitución. Al final no se aprobó, ¿no? Pero vaya, se constituye una asamblea constituyente, van los nuevos diputados. Cuando se elige esa asamblea constituyente, lamentablemente los que ganaron eran de grupos muy radicales y algunas cosas de locura, Y entonces, al final, los grupos que estaban ahí más radicales era un grupo feminista radical, un grupo ecologista radical y un grupo indigenista radical. Y eran las tres banderas de esa asamblea constituyente que se trató de hacer en Chile. Indigenismo radical, un indigenismo radical de decir, pues va a haber 4 tipos de justicia: justicia para los chilenos, justicia para los mapuches, justicia para estos, justicia para lo otro, una cosa
de locura, perdiendo incluso la unidad nacional. Ecologismo radical, en donde puede valer más la vida de una plantita que de un feto, de un niño que está en el vientre. Feminismo radical, ¿no? Que el aborto esté bajo toda circunstancia aprobado, incluso con financiamiento. Entonces me junto con una de las pocas diputadas constituyentes que había católicas. Y ella alarmada, ¿no? Angustiada. Y entonces diciéndome, es que, ¿qué hago frente a esos 3 temas? No tengo nada que decir. Y le digo, ¿cómo que no tienes nada que decir? Le dije, ¿conoces, querida Amazonía, que es la exhortación posinodal que escribe el Papa después de todo un año de convocar un sínodo sobre la Amazonía, donde el tema son los pueblos originarios, los pueblos indígenas y la propia iglesia? Ah, no sabía. Oye, es que ecologismo, ¿qué voy a decir? ¿Sabías que el Papa Francisco publicó la encíclica Laudato Si, donde habla de una propuesta de ecología integral? Ah, no sabía. Oye, ¿y de feminismo? Pues, ¿sabías que Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama Mulieris Dignitate? Y después Carta a las Mujeres. Y hay una propuesta de la Iglesia de un feminismo auténtico. No un feminismo católico, pero no todos los feminismos son malos. ¿Por qué? O sea, puede haber un feminismo humanista, un feminismo sano que defienda los derechos de las mujeres. No en una guerra de hombre contra mujer, pero ciertamente en la sociedad que vivimos, machista, y México es ejemplo de machismo, las mujeres pues, son relegadas. Podemos promover que la mujer tenga mayor participación en la vida pública sin renunciar a su maternidad, que eso sería bien padre. Qué padre sería que en una empresa una mujer no tenga que renunciar a ser mamá para poder hacer una carrera exitosa profesionalmente, pero culturalmente eso es imposible, porque la mujer que quiere hacer carrera profesional no puede tener hijos, porque si tiene hijos queda naturalmente excluida en el mercado. Bueno, eso es parte de un feminismo auténtico que queremos pelear. Y entonces quedó ella así de boca abierta. Entonces, a la pregunta que yo quiero responder es, amigos, la Iglesia tiene un bagaje profundo, amplio de enseñanzas sociales que tenemos que estudiarlas y tenemos que difundirlas. Eso es lo que hace nuestra academia, como lo puedan hacer muchos centros de formación en otros países de Iglesia. Tenemos que estudiar, por ejemplo, la propuesta del Papa sobre economía. El Papa ha empujado a repensar un nuevo modelo económico. Se llama Economía de Francisco. Y no crean que es porque es ególatra el Papa y le puso economía de él. Se llama Economía de Francisco por San Francisco de Asís. Entonces lo puso a él como paradigma de cómo puede haber un modelo de convivencia social que respete el medio ambiente, que respete a los pobres. Por eso le pone Economía de Francisco. Y así en los más distintos temas. Que se mete la academia es porque la Iglesia se está metiendo. Pues es justamente lo que hemos venido platicando. La doctrina social de la Iglesia es un tesoro desconocido que yo diría que es la interpretación, o no la interpretación, sino la comprensión del Evangelio en nuestros días, de todos los problemas que estamos enfrentando los católicos actuales, en donde a veces la desesperanza nos agobia, pero ahí está la base, la nueva vivencia del Evangelio transmitido por Jesús a través de nuestros pastores, vivo, presente y activo, para que lo podamos aplicar en el día a día. Para ir terminando la entrevista, José Antonio, el próximo evento internacional de la Academia es en Nueva York, en unas semanas. ¿A qué se reúnen los alumnos de la Academia en este diplomado internacional? Sabemos que ha habido varios en diferentes países. ¿Qué se analiza? ¿Qué se va a analizar en este diplomado? ¿Cuál es la misión y cuál es el compromiso que esperas que los alumnos que participen se reactive para poderlo llevar a cabo en todos los países donde van? Pues a Dios gracias, nuestra academia va a tener una gran cumbre internacional en Nueva York la última semana de julio con 4 cardenales. Ese es el nivel, a Dios gracias, pues, que hemos logrado que nos estén apoyando los pastores, los profesores de esta academia, que cuando ustedes vayan a clases van a tener de profesores a obispos, a dirigentes políticos, a académicos, a sacerdotes de distintas congregaciones religiosas. En este programa van 4 cardenales.
el cardenal arzobispo de Sao Paulo, el cardenal francés nuncio apostólico de los Estados Unidos, el cardenal expresidente de la Conferencia del Episcopado de Venezuela, el cardenal arzobispo de San Pablo de Brasil, y la temática de esa gran cumbre es la Agenda 2030 de la ONU, cómo podemos empujar para que haya un desarrollo humano, integral, solidario, sostenible en el mundo, sin renunciar a la defensa de la vida, sin renunciar a defender el valor de la familia. Pero a diferencia de otros grupos que todos lo condenan y entonces dicen, no, la Agenda 2030, fush, miedo, todo es malo y mejor los cristianos nos venimos y nos escondemos, el Papa nos dice que no. Lo que tenemos es meter las manos al barro. Meter las manos al barro es, vamos a estudiar esa Agenda 2030. Hay cosas positivas. Que la pobreza desaparezca a la mitad. Somos los primeros que tenemos que estar adelante. Que hay que cuidar la casa común, porque realmente cada año va subiendo 1 grado la temperatura. No nos va a aguantar el planeta. Compromisos concretos de los países. Pues el Papa, de hecho, dijo cuando se presentó la Agenda 2030 a la ONU, dijo, muy bien, yo la apoyo, pero se queda corta. Porque para nosotros los católicos va mucho más. Y al mismo tiempo de que vamos a apoyar eso, tenemos que ver qué cosas están mal de esa Agenda 2030 y denunciarla. Entonces, a eso nos vamos a dedicar. Pero, querido Jaime, yo de una vez quiero hacer 3 invitaciones. La primera invitación es que esta academia, que nos apasiona a tantos, llega a Jalapa. Y les queremos, a los que nos están escuchando, anunciarles una primicia. En septiembre es el lanzamiento público de la Academia de Líderes Católicos aquí en Veracruz, con la Escuela de Líderes de Jalapa. Para eso van a venir expositores internacionales. Estamos además arrancando la academia con una alianza con la Universidad Anáhuac, pero no va a ser la única. Vamos a sumar a más universidades en este esfuerzo, así que desde ahora yo los quiero dejar invitados a los que nos están escuchando. Si tienes 80, 70 años de edad, eres bienvenido. Hay programas de formación para gente adulta, pero acércanos a tu nieto, a tus hijos, a tus sobrinos, cuéntales de esto. ¿Y a dónde dirigirse? La página es www.liderescatólicos.net, y si quieren contactar ya al director de la Escuela de Líderes de aquí de Jalapa, su correo es jalapa@liderescatólicos.mx. Para que ustedes digan, yo quiero ser de la generación fundadora, de los primeros, me pongo a disposición. Necesitamos a todos, ¿eh? Si alguien de ustedes, de los que nos está escuchando, hace clases de liderazgo, bienvenido. Si alguien hace clases de bioética, bienvenido. Si alguien tiene contactos con colegios, bienvenido. Necesitamos a todos en este esfuerzo. Y la tercera invitación, la segunda invitación que quiero hacer es, tenemos ya en la fecha y el tema del próximo encuentro y cumbre internacional, porque este diplomado que es en Nueva York ya se cerraron los cupos, pero dentro de un año pues ya va a haber aquí jóvenes de la Escuela de Líderes de Jalapa. Bueno, la próxima cumbre es en julio del 2025 en Ciudad del Vaticano, en Roma, donde vamos a tener nuestro 10º Diplomado Internacional de Doctrina Social de la Iglesia, y ahí queremos ver a veracruzanos que estén tomando ese diplomado. Y el tema del diplomado, y con eso termino la última invitación, es la gran celebración que se nos viene en todo el continente, especialmente en México, de 500 años de que Guadalupe puso sus plantas en esta tierra bendita y puso aquí su casa. Y entonces la tercera invitación es, estamos siguiendo al Papa, que nos ha pedido en esta novena de preparación para los 500 años de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 2031. Los que nos están escuchando, vienen tiempos de milagros. ¿Qué es tiempo de milagros? Es el gran cumpleaños de nuestra madre, y a nuestra madre Dios no le niega nada. Entonces, desde ahora pongamos en las manos de María aquello que nos preocupa, que nos ilusiona. Dentro de 7 años, ¿qué edad tendrá tu hijo? ¿Qué edad tendrá tu nieto? ¿Cómo estará tu esposa? ¿Cómo será tu vida? Desde ahora conságraselo a María de Guadalupe e invítala a que ella sea la reina, no solo de México, ni de Hispanoamérica, reina de tu hogar. Entonces, la invitación que les quiero hacer, que es en lo que estamos trabajando en todo el continente, es a preparar la celebración de los 500 años de María de Guadalupe en el 2031. Pues que para gloria de Dios,
Que así sea. José Antonio, muchas gracias por esta entrevista. Le ofrecemos a Dios nuestro Señor los trabajos de la Escuela de Líderes Católicos en Jalapa, bajo el liderazgo, la guía, la bendición de nuestro arzobispo, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, y que sea para construir, y como dice la misión de la Academia, formar líderes que transformen el mundo económico, político y social. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Pedimos a Dios nuestro Señor por ti, por tu familia, que te siga dando sabiduría, salud, inteligencia para este trabajo que has hecho. Y aquí tienes a tus amigos jalapeños que te desean todo el éxito en tus actividades y que Dios y el Espíritu Santo te siga guiando. Gracias, Jaime. Muchas gracias a todos y gracias al auditorio que nos ha acompañado en esta sesión. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este programa, La Entrevista. Hemos llegado al final de él. Gracias también a nuestros invitados, al contador Jaime Alejandro Coca Rodríguez y al licenciado Pedro Cuevas Gómez, quienes entrevistaron al licenciado José Antonio Rosas Amor, director internacional de Academia de Líderes Católicos. Pienso, amiga, hermano, hermana, que nos estás acompañando en este programa a través del canal de YouTube de Quirios, el Centro de la Radio, y de Radio Internet Católica Quirios, el Centro de la Radio, que Dios quiere hacer una revolución en la Iglesia Católica, quiere que fortalezcamos la fe en estos tiempos tan difíciles y tan importantes. Con la ayuda del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María y San José, todo será posible. Dios conceda los anhelos de tu corazón. Si estos son bendiciones para tu vida, se despide tu amigo y hermano en Cristo Jorge Virués y mi hermana en Cristo Nayeli García, quienes te acompañamos en los controles. Que tengas una bendecida noche.